Tampoco tuvimos clase de algoritmo, así que sería esta la primera clase luego del receso, ¿sí? Si recuerdan, la última clase, antes del receso estuvimos trabajando con funciones, ¿sí? Y yo lo que les decía de que en los lenguajes de programación orientados a objetos, como el caso de C Sharp, a estas funciones los van a ver como métodos, ¿sí? Generalmente no se les suele llamar función, ¿sí? Como en los lenguajes de programación tradicionales, sino que se les llaman métodos. Pero cuando ustedes vayan a una bibliografía y encuentren la palabra método y la palabra función, es lo mismo, ¿sí? O sea, un método es una función, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve un método? Me va a servir en programación para, en principio, evitar lo que es redundancia de código, o sea, tener que repetir código, ¿sí? Por otro lado, me va a hacer el uso de métodos, me va a servir para simplificar el código, para hacerlo más simple, ¿sí? Que sea más fácil de leer y de entender ese código. Para que sea más fácil de depurar. ¿Eso qué quiere decir? Voy a tener mayor facilidad si tengo un error para poder encontrar dónde está el error, ¿sí? Y cuando le haga mantenimiento, para poder hacer modificaciones de manera más simple y para poder implementar mejoras de manera más fácil. O sea, el trabajar con métodos nos facilita un montón de cosas en programación, ¿sí? Eh, Ahora esto que les comenté lo vamos a ver mediante algún ejemplo. La idea es hacer un pequeño repaso de lo que vimos la última clase e ir agregando cositas nuevas, ¿sí? Bien, para ello, algo más antes de que me olvide. A raíz de algunas charlas que he tenido con algunos de sus compañeros, vamos a implementar, que en realidad lo voy a hacer 1 hora por semana. Lo vamos a hacer 1 hora por semana. No va a ser algo obligatorio, ¿sí? Pero les voy a dar como si fueran tutorías, ¿sí? O clases de repaso de algoritmos, no de las prácticas, solo de algoritmos. Lo que vamos a hacer es ir tomando los ejercicios de los trabajos prácticos y los vamos a ir resolviendo paso a paso. Es más que nada para aquellos que les cueste un poco, que hay cosas que no las entiendan, ¿sí? O sea, no es obligatorio que participen de estas tutorías, ¿sí? El que tiene ganas, seguramente lo vamos a realizar los días jueves, ¿sí? 1 hora los días jueves, seguramente va a ser. Profe, Yo ¿va le a ser voy a... antes de coso? ¿Antes ¿Cómo? de práctica? ¿Va a ser antes de práctica o después de práctica? No, después de las prácticas. Ok. Después. Ahí Mónica preguntaba el horario después de las prácticas, o sea, va a ser de 8:30 a 9:30, los días jueves. ¿Sí? Les recuerdo y les repito, no es obligatorio. Ustedes terminamos las prácticas y el que quiere se va, ¿sí? Y el que decide quedarse, lo que voy a hacer es responder preguntas de programación básica, de lo que vimos desde principio de año hasta acá. Por ejemplo, qué sé yo, no entienden el ciclo de repetición for, por decir algo. Les explico de nuevo cómo funciona un for, resolvemos ejercicios, ¿sí? Y vemos también los ejercicios de los trabajos prácticos, ¿sí? De eso se Buenísimo, trata. profe. Más que nada para aquellos yo sé que no es lo mismo esto de manera presencial que hacerlo de esta manera y entonces la idea es poder darle una mano a los que no entiendan ciertos conceptos, ¿sí? Y por ahí, el que dice, bueno, me fue mal en el primer parcial, eh, la idea es poder darles una mano como para que puedan sí o sí aprobar el segundo parcial, ¿sí? Y luego poder dar el recuperatorio del primero. Sí, Gisela, solo programación, ¿sí? Buenísimo, Bien, profe, la verdad, buenísimo. A bien. mí me vendría un montón porque veo que Listo, yo, mejor, sí. La idea es esa, a los que les cuesta un poquito, darles una mano.
Bien, Pude lucharla a probar el parcero. Fue realidad gracias a usted que me está ayudando todo el tiempo. No lo hubiese logrado. Esto lo voy a aprovechar al máximo. buenísimo, me parece muy bien. Voy a pasar a compartirles la pizarra. El recuperatorio, ¿quién preguntó? Matías, me parece. Sí, Matías, el recuperatorio después de que terminan las clases, o sea, la segunda quincena del mes de noviembre, luego del 15 de noviembre. ¿Sí? Les comparto la pizarra. Bien. Ahí está, debieran estar viendo la pizarra. Si no la pueden ver, me avisan. Sí, profe, yo lo veo. Bien. Entonces, la idea es, recuerden que nosotros hablábamos en programación, yo les decía que hablábamos de funciones, ¿sí? Pero esas funciones en C#, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, le hablo de ambas cosas para que sepan que ambos conceptos significan lo mismo, ¿sí? Nosotros les vamos a decir métodos, ¿sí? Primero, un método es un bloque de código, ¿sí? Es un bloque de instrucciones que hace algo, ¿sí? Un método va a tener un nombre, ¿sí? Va a devolver algo, ¿sí? Y va a recibir algo. Es decir, puede o no recibir datos, ¿sí? Va a tener un nombre y puede o no devolver algo. En el caso de que reciba datos, esos datos los va a recibir a través de lo que se llaman parámetros, ¿sí? A través de los parámetros del método. Los parámetros del método no son otra cosa que variables, de las cuales tenemos que indicar, al igual de, en el caso de que el método retorne o devuelva algo, tenemos que indicar los tipos de datos los tipos de esos datos que está retornando o recibiendo, ¿sí? Vamos a empezar primero por los métodos más simples, que son aquellos que no reciben datos, ¿sí? Ni devuelven datos. Es decir, simplemente se ejecutan como una secuencia de instrucciones, ¿sí? Recuerden que los métodos sirven para evitar redundancia de código, o sea, es lo que la ventaja que nos van a dar cuando estemos programando. Evitar redundancia de código, nos van a servir también para que la programación sea más simple, ¿sí? El poder entender un código sea más simple. La depuración va a ser más fácil porque nos va a permitir detectar los errores de manera más simple. Piensen que nosotros ahora estamos más que nada trabajando sobre la parte algorítmica, es decir, las secuencias de códigos o los programas que escribimos son programas pequeños, que no tienen más de 100 líneas de código. Pero cuando ustedes tengan que desarrollar un sistema, cualquier sistema tiene miles de líneas de código. Si ustedes escriben todo dentro de main, del método principal, ¿sí? Y supongamos que tienen un error en una línea determinada, tienen que leer todo el código para poder entender o para poder ver dónde está el error. En cambio, si ustedes tienen ese programa dividido en partes más pequeñas, en métodos, cuando compilen, si el compilador les va a decir en qué método, ¿sí? Y en qué línea de ese método está el error. Entonces les es más fácil. Ahora además piensen lo siguiente, ustedes venden un sistema que tiene 10.000 líneas de código. Ahora esas 10.000 líneas de código las tiene distribuidas en métodos, ¿sí? Y ustedes tienen que hacerle una mejora, ¿sí? A ese sistema. Una cosa es leer todo un programa que está escrito, supongamos en 10.000 líneas de código, todo dentro del método main, ¿sí? O ustedes tienen ese programa dividido en métodos, ¿sí?
Entonces, si quieren, por ejemplo, en el caso de, tienen que trabajar sobre las altas de clientes, ¿sí? Ustedes van a ese bloque, a ese método, a alta de clientes, y trabajan sobre esa secuencia de código únicamente, con lo cual se hace más simple, ¿sí? El poder mantenerlo, mejorarlo, ¿sí? Y demás. Bien, entonces, decíamos que los métodos los van a desarrollar de la siguiente, los van a escribir de la siguiente forma, ¿sí? Van a escribir primero el tipo de dato devuelto, ¿sí? Luego van a dejar un espacio y van a colocar el nombre del método. El nombre siempre, si bien puede estar escrito todo en minúscula o todo en mayúscula, como convención se establece que el nombre de los métodos se escriben con mayúscula, o sea, se comienza con mayúscula, siempre utilizando la notación camel caps, ¿sí? Eso recuérdenlo, es simplemente una forma de escribirlo, ¿sí? Una forma de poder escribir en programación, ¿sí? Ya sean métodos o variables. Son acuerdos, no es que si no lo hacemos de esa manera no funciona, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Los nombres de los métodos se comienzan con mayúscula y se utiliza la notación camel caps. Profe, una consulta. Disculpa que Sí. lo moleste. Cuando usted pone ahí tipo de dato devuelto, ¿el tipo de dato devuelto yo lo puedo escribir también en formato camel case o No, el tipo de dato va como va. Es cómo como va? se Ah, bloquea. listo. Si vos escribís, qué sé yo, vos pensás que los tipos de datos Sí, en hay dos o realidad tres, son ¿no? palabras reservadas. Sí, son Int, palabras reservadas, double, string, no podés escribirlo de otra manera. ¿no? Ah, ok, ¿Sí? listo. Pero acá al nombre se lo asignás vos. Entonces Claro, yo yo podría lo que... escribirlo así o podría escribirlo así. En realidad es lo mismo. Pero por convención se comienza con mayúscula, ¿sí? Y se escribe de la manera camel caps. O si no, la puedo escribir en minúscula y en el medio con mayúscula y así No, sucesivamente. no, ¿No? eso es para declarar variables. O Ah, sea, ok, si listo. vos lo querés escribir así, lo podés escribir así, pero cuando vayas a trabajar con un grupo de programadores te van a decir, pero así no se escriben los métodos. Ah, está bien, ¿Entienden? listo, listo, listo. En cambio, una variable, si ustedes tienen una variable que se llama nombre, siempre la van a llamar, la escriben con minúscula, nombre con minúscula. ¿Sí? No sé si se entiende lo que digo. Es una convención que indica, ¿sí? Hay una forma, que hay un documento escrito que indica la forma correcta de cómo se deben escribir los programas, ¿sí? Que se llama notación húngara, donde se indica en esta forma, ¿sí? Que, por ejemplo, repito, porque esto es importante que se lo acuerden, los nombres de los métodos se escriben con mayúscula y se utiliza la notación camel caps. En cambio, las variables, los nombres de las variables se escriben con minúscula, comienza con minúscula y se utiliza la notación camel caps. ¿Sí? Para La dejar bien notación clarito esto, supongamos que mi método, ¿sí? Se llama nombre método. ¿Sí? O mejor dicho, se llama mi método. El método se llama mi método. Entonces debiera estar escrito así. Mi método. ¿Sí? Recuerden que no puede llevar acento. Si esto fuera una variable, y la variable se llama mi variable, la escribiría así. Mi variable. ¿Se entiende? Estoy utilizando notación camel caps o notación de camello. La notación de camello es aquella que a cambio de palabras se escribe con mayúscula. ¿Sí? Otra cosa importantísima. Todos los métodos además los van a identificar porque llevan paréntesis. Todos los métodos
llevan paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo abierto, voy a pasar a compartirles la Ahí pantalla. donde serían los parámetros, ¿no? Ahí adentro de los paréntesis van los parámetros. Sí. Bien, ahí Mauro pregunta, eso es lo que iba a mostrar. Main es el método principal, justamente. Les voy a dejar de compartir la pizarra porque voy a compartir la pantalla completa. Ahí debieran ver la ventana de C#, el IDE C#. Recién Mauro preguntó, y sí, como pueden ver, main es un método, ¿sí? Que pertenece a la clase program. ¿Sí? Main es un método, ¿sí? Ven que está escrito con mayúscula, que pertenece a la clase program, ¿sí? Por ejemplo, les muestro algo. Si yo quiero escribir por pantalla hola mundo, utilizo console.write y entre comillas escribo hola mundo, ¿sí? Si luego quiero ver esa salida de texto, lo que hacíamos era utilizar console.readkey. Observen lo siguiente. Main está escrito con mayúsculas y lleva paréntesis. Es un método. Write está escrito con mayúsculas y lleva paréntesis. Es un método. readkey está escrito con mayúscula utilizando la notación camel caps y es un método. ¿Se entiende? Esto que está acá adelante, ¿sí? Es la clase a la que pertenecen esos métodos, ¿sí? Main pertenece a la clase program. Write pertenece a la clase console. Y readkey pertenece a la clase console. Ahora vamos a programar un método, ¿sí? De la siguiente forma. Uy, esperen que abrí otra cosa. Un segundito que voy a cerrar esto que lo abrí sin querer. Bien. Vamos acá. Por ejemplo, para esa salida de texto hola mundo, que se las muestro, algo tan simple como sacar hola mundo por pantalla, ¿sí? Ahí tengo hola mundo que salió por pantalla, ¿sí? Ahora vamos a mostrar hola mundo, pero utilizando un método, ¿sí? Nosotros lo que hicimos hasta el momento, ¿sí? Es lo siguiente. Dentro del método main, ¿sí? Que lo tienen acá, ¿sí? Algo que por ahora tómenlo como una receta es esta palabrita static tiene que estar siempre delante de los métodos. Y otra cuestión, un método puede ser público, puede ser public o puede ser private. Puede ser público o puede ser privado, ¿sí? Un método privado se utiliza únicamente, ¿sí? Dentro del ámbito donde fue creado. Un método público se puede utilizar en cualquier lado, ¿sí? Profe, En cualquier clase, por ejemplo. Sí. privado puede ser que sea que solamente yo lo puedo abrir como creador, el No, privado. no, eso tiene que ver con el ámbito, ¿sí? Ah, Con el ámbito donde se crea el método, ¿sí? Esto que les estoy diciendo yo. Esto por ahí está más referido a un concepto que se llama encapsulación, lo que vos decís. Bien, sí. ahora ustedes fíjense que lo tienen programado de la siguiente forma, ¿sí? Tienen el siguiente código. No voy a colocar los argumentos, no voy a colocar nada entre paréntesis para hacerlo más rápido, ¿sí? Y acá utilizaron
utilizamos, mejor dicho, console.write, hola, mundo. Utilicé el método write, ¿sí? Y luego, console.read, ok. Y ese es mi método main. Lo que voy a hacer ahora es crear un método para que me muestre por pantalla hola mundo. Pero va a ser un método propio, lo voy a crear yo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, debajo, los métodos los van a programar siempre debajo de main, pero dentro de la clase. Debajo de main, pero dentro de la clase, ¿sí? Lo voy a programar debajo de main, pero dentro de la clase. Esto es main, este es el dominio de main, donde está la llave, donde se abre la llave y se cierra. Lo voy a programar ahí, ¿sí? Pero dentro de la clase, ¿sí? Entonces, a mi método lo voy a llamar mostrar, ¿sí? Mostrar leyenda. Entonces, el método, recuerden que siempre vamos a indicar por ahora como una receta que es estático, static. El método no va a devolver nada. Como no devuelve nada, los métodos que no devuelven nada se llaman void, ¿sí? Si no, acá debiera colocar el tipo de dato de lo que está devolviendo. Mi método no devuelve nada, entonces es void, ¿sí? Y se va a llamar mostrar leyenda. Comienza con mayúscula y utilizo notación camel caps, ¿sí? Y el método no va a tener parámetros, o sea que simplemente abro y cierro paréntesis. Acá dentro no hay nada. Comienza el método y termina el método, ¿sí? Eso lo Profe, una indicamos con consulta. las llaves. Sí, Nunca lleva punto y coma, ¿no? Los métodos nunca. Al no, final, eso no, no. no lleva punto y coma, porque si yo pongo el punto y coma acá, ¿sí? El método, el Solamente lleva método dentro del terminó ahí. lo de adentro del método, eso sí lleva punto y coma. Sí, es igual que en main. Piensen, ustedes tomen como base o como ejemplo main, ¿sí? Observen que main no tiene punto y coma acá, ¿sí? Y acá están las instrucciones. Ahora, ¿qué quiero hacer yo en ese método? El método, lo que quiero hacer es mostrar la leyenda o la mundo. Entonces lo hago. Console.write, ¿sí? Es lo que tengo allá arriba. Hola, mundo, ¿sí? Eso es todo lo que hace el método. Entonces ahora esto lo saco de acá, ¿sí? Lo saco de acá. Y ahora lo tengo que utilizar a ese método. ¿Cómo lo llamo? Simplemente con el nombre, ¿sí? En este caso, mi método se llama mostrar leyenda. Abro, cierro paréntesis, perdón, punto y coma, ¿sí? Si ahora guardo esto y lo ejecuto, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Esto por supuesto que es algo muy simple como para que se entienda, ¿sí? Eso es lo que hace el método. Entonces lo que hizo es, comienza la ejecución del programa en el método main. Se produce la llamada al método mostrar leyenda, ¿sí? Entonces, de acá, desde esta línea, vamos a buscar al método mostrar leyenda
se ejecuta el método, lo que hace el método es ejecutar esta línea que dice mostrar hola mundo por pantalla. Cuando termina el método, devuelve el control del programa a la siguiente línea que lo llamó. En la siguiente línea, y console.readkey, se produce una pausa hasta que pulso cualquier tecla. De esa manera funciona. Profe, Ahora, sí. una consulta, o sea, si yo agrego muchos métodos, siempre lo tengo que poner dentro del main. Siempre ahí, para que me devuelva. No dentro de main. Los métodos no van dentro de main. Van No, donde dice mostrar leyenda, que el nombre que yo le pongo a mi método siempre tiene que ir dentro del main. dentro de donde vos lo quieras llamar. Ah. ¿Sí? Yo puedo tener, los métodos se van llamando entre sí. Claro, pero usted ahí puso un método que es estático y que es, bueno, voy. Y después puso mostrar leyenda y adentro puso como leyenda o la mundo. El Claro. flujo de ejecución va de arriba abajo. Si se va a ejecutar mostrar leyenda y Venimos después acá, se ejecuta esto. claro, va a leer y después volver a console.readkey que va a parar el cursor. Exactamente. Yo puedo, si, por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahora es, me copio el método, ¿sí? Y lo pego de nuevo ahí abajo. ¿Qué va a hacer esto? Va a mostrar 2 veces por pantalla hola mundo, ¿sí? Fíjense. Claro, profe, por eso le decía, si yo armo otro método distinto, lo tengo que poner ahí. Donde lo uses lo tenés que llamar. Y para poder programarlo, sí, lo programás después de main, pero dentro de la clase program. El método Algo lo más vas que... a aplicar donde lo necesites, o sea, no va a irse ahí en el main. Por ejemplo, si vos das un método que hiciste dedicado a una función, a un ciclo de repetición que lo necesitas, por ejemplo, no sé, sumar 5 números, existe el método para que sume, el método de suma lo vas a poner dentro del ciclo de repetición. donde necesiten usarlo. ¿Sí? Algo más que les hago. Ahora vamos a ver otros ejemplos un poco más complejos para que se entienda mejor. Otra cosa que no les comenté. Este método, ¿sí? Está funcionando porque está dentro de la clase. Lo estoy usando dentro de la misma clase program. Algo que es importante que sepan, que acá yo no lo hice por estar dentro de la clase, que por ahí está bueno que lo hagan, yo pues estoy acostumbrado, pero que está bueno que lo hagan siempre para que mantengan el concepto de esto. Observen que siempre se coloca la clase a la cual pertenece primero el método, punto readkey. ¿Sí? En este caso, ¿a qué clase pertenece mostrar leyenda? Pertenece a la clase program. ¿Sí? Si yo pongo program, punto, ¿sí? Mostrar leyenda, es exactamente lo mismo. La forma correcta sería esta. ¿Sí? Es lo mismo que les digo cuando, por ejemplo, ustedes tienen una estructura y esa estructura tiene una sola línea de código, no hace falta colocar llaves para la estructura. ¿Sí? Pero como consejo, colóquenlo siempre, así no se olvidan. Lo mismo para los métodos. Un método siempre se llama nombre de la clase, punto, nombre del método. ¿Sí? Recuerden eso. Para llamar al método, ¿sí? Siempre se indica primero el nombre de la clase a la cual pertenece, punto, y el nombre del método. ¿Sí? Bien. Entonces, este método funciona de la siguiente forma. Se va a ejecutar como un procedimiento simplemente. Un método, ustedes imagínenselo como una caja negra. ¿Sí? Esa caja negra puede o no recibir algo, puede o no devolver algo. En este caso, nuestro método es una caja negra, ¿sí? Que se llama mostrar leyenda. Yo le voy a poner X para hacerlo más corto. El método se llama X. El método, al ser llamado, tiene un inicio, ¿sí? Y tiene un fin. Cuando terminó el método, devuelve el control del programa a la siguiente línea que lo llamó. Entonces nosotros teníamos, ¿sí? Un método que se llama main.
ese método main va a tener líneas de código y en algún momento se llamó al método que programamos. Se llamó al método X. El método X, a su vez, internamente tiene líneas de código. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se llama al método, ¿sí? El método inicia, se ejecuta y cuando termina, ¿sí? Cuando termina el método, devuelve el control del programa a la siguiente línea que lo llamó. Ahí va a haber más código, ¿sí? Y termina el método main. Cuando termina el método main, termina el programa. Eso es lo que hicimos recién. Hasta acá, preguntas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no se entienda? Yo lo único que no entiendo, profe, es lo que le había preguntado recién. Si yo tengo más métodos, ¿cómo hago para llamarlos? ¿Lo llamás por el nombre donde los necesitas? ¿No me podría hacer un ejemplo? O... Sí, sí, ahí vamos. Lo que pasa es que vamos de a poco. Ah, Vamos listo. ahora a hacer otra cosa. Ok. Vamos, un método puede tener tres formas, ¿sí? Tres formas. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, sí. Profe, le quería avisar que soy Mojica Gabriel, estoy de otra PC, no tengo la Ah, mía en listo, reparación. listo, listo, Gabriel. No hay problema. ¿Escuchás bien vos? Sí, sí, le tuve que configurar el micrófono porque no le anda a la computadora. Ah, bueno, sí, Ahora, se te escucha perfecto. joya, gracias, profe. De nada. Tres formas para los métodos, ¿sí? Un caso es el que vimos recién, ¿sí? El método. Vamos a ponerlo por orden. No recibe datos, ¿sí? No devuelve datos. El método que programamos recién no recibe datos ni devuelve datos. Se ejecuta como un procedimiento, ¿sí? El otro caso, ¿sí? Puede ser un método que recibe datos, ¿sí? Pero no devuelve datos. Ahora vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. Y la última posibilidad es un método que recibe datos, ¿sí? Y devuelve datos. ¿Sí? Esas son las únicas tres formas que pueden encontrar. El método no recibe datos y no devuelve datos, un método recibe datos y no devuelve datos, y un método que recibe datos y devuelve datos. ¿Sí? Esas son las tres formas para los métodos. Vamos a el caso 1, ya lo vimos, ¿sí? El caso que la semana pasada lo hicimos, vamos a hacerlo nuevamente para que esto quede bien claro, es el caso de, que lo vimos en la última clase, si no recuerdo mal, trabajamos con el menú de opciones de la calculadora, ¿sí? Entonces, para ese menú de opciones de la calculadora, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, por ejemplo, voy a llamar a mi método mostrar menú, ¿sí? Se llama mostrar menú, ¿sí? Es void, con lo cual no devuelve datos, y acá adentro, si recibe algo, tiene que ir escrito ahí. Como ahí adentro no hay nada, no recibe nada. Es decir,
no recibe datos, no devuelve datos. Y ahora acá armamos el menú. Por ejemplo, menú de opciones. ¿Sí? Luego, console.writeLine. Voy a escribir solamente, lo habíamos hecho algo así. No, así no. Así lo habíamos hecho. 1, sumar. Dos, restar. Y hacemos uno más, una opción más. 3, salir. Esto es lo mismo que hicimos recién con el Hola Mundo. Estamos armando un menú. ¿Sí? Entonces, observen lo siguiente. Estos son una secuencia de código, secuencia de instrucciones. ¿Sí? Se inicia el programa. Se ejecuta siempre, ¿sí?, el método principal, el método main. Comienza el método main. Se llama al método mostrar menú de la clase program. De acá saltamos aquí abajo, se ejecuta el método mostrar menú. Todo esto se muestra por pantalla. Cuando termina el método, se devuelve el control del programa a la siguiente línea que lo llamó. ¿Sí? Entonces, inclusive acá abajo, podríamos colocar... No, no vamos a colocar nada. Guardamos esto, compilamos y ejecutamos. Cuando lo ejecuto, se muestra el menú. ¿Sí? Profe, es como, se puede usar en distintas ocasiones, ¿no? Y la El idea es mismo, que ponga mostrar menú, ¿no? El método ese, se puede usar en distintas ocasiones. donde quieras y la cantidad de veces que quieras. ¿Sí? Pero yo a lo que voy sirve para no tener que andar repitiendo. Si en una página o sea, lo tenés que usar 3, 4 veces, no tener que andar repitiendo. Con uno solo que Eh, haga, basta. Justamente ahí está el tema de lo que les decía, que evita la redundancia de código. ¿Sí? No Claro, tenés que sí. estar escribiendo 10 veces lo mismo, sino simplemente llamás al método. Por ejemplo, ustedes pueden calcular su método que se llame calcular potencia. ¿Sí? El método calcular potencia recibe dos números reales, ¿sí?, y devuelve el primero elevado al segundo, como lo hace la función, perdón, el método POW, ¿sí?, de la clase mat. ¿Sí? Entonces, en cada caso que vos quieras elevar un número X a un número Y, llamás a tu método y ya está. Lo programaste una vez y después lo usás simplemente. Claro, sí, Bien, sí. esa es la idea. ¿Sí? Ahora vamos a un método que recibe algo, o sea, recibe datos, pero no devuelve datos. Vamos al caso 2. Recibe datos, no devuelve datos. ¿Sí? Recibe datos, no devuelve datos. Vamos a ese método, a programar ese método. Nuestro método va a recibir la edad de una persona, algo que ya lo habíamos hecho. Nuestro método va a recibir la edad de una persona y va a devolver el año en que nació. Sí, perdón, y va a mostrar el año en que nació. Perdón, me expresé mal. No va a devolver, va a mostrar el año en que nació. ¿Sí? Va a recibir la edad de una persona y va a mostrar el año en que nació. ¿Sí? En este caso, el método
como no devuelve nada, es void, ¿sí? Y se va a llamar mostrar año nacimiento. El método se llama mostrar año nacimiento. Y lo que va a recibir es la edad de la persona. La edad de una persona es un número entero. Entonces, los parámetros se escriben entre paréntesis y cada parámetro o cada cosa que recibe el método, en este caso int, y lo voy a llamar Profe, y se corta. muestra el año en que nació. ¿Se corta? Sí, se estaba entrecortando. Ahora lo escucho bien. Bien. Cualquier cosa avísenme, ¿eh? Como mi método tiene que mostrar el año en que nació la persona, ¿sí? Vamos a colocar acá un entero que lo voy a llamar año actual, ¿sí? Y a año actual le vamos a asignar, ¿sí? El año actual, 2020, ¿sí? Y ahora vamos a hacer directamente, lo podemos informar como la diferencia, ¿sí? Vamos a utilizar una variable más para programar un poquito acá adentro, ¿sí? Vamos a colocar año y vamos a hacer que año, ¿sí? Esto después, por supuesto, nosotros vamos a poder acortar el código, ¿sí? La idea es poder mostrarlo y que sea que vean que una problemática se puede resolver de un montón de maneras distintas y hacemos una que funcione, después vemos cómo optimizarla, ¿sí? Entonces, año va a ser igual a año actual, ¿sí? Menos lo que me va a llegar desde el método main, o sea, lo que va a recibir el método mostrar año de nacimiento, ¿sí? Y luego, console.write, punto y coma, usted nació en el año más año, ¿sí? Y ahí terminó. Ahora, dentro del método main, que es lo que se va a ejecutar, observen que nosotros a esto lo programamos el método simplemente sabiendo lo que tiene que hacer, ¿sí? Nosotros dijimos, tenemos que programar un método que reciba la edad de una persona y que muestre en qué año nació, ¿sí? Entonces ahora acá arriba, en el método main, necesitamos una variable int, ¿sí? Que la voy a llamar edad de la persona, ¿sí? Punto y coma. Console.write, por favor, ¿sí? Ingrese su edad. Luego, edad de la persona va a ser igual al int.parse, ¿sí? Observen método parse, ¿sí? Console.readline.
Bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que llamar al método que nos va a mostrar en qué año nació la persona. Entonces, ¿cómo se llama el método? Se llama mostrar año de nacimiento. Program. Punto. Observe que cuando yo escribo el nombre de la clase, miren quién aparece acá. Aparece el método. ¿Sí? Y ahora, entre paréntesis, ¿qué le tengo que decir? Le tengo que indicar, ¿sí? Tengo que pasarle o darle el dato que necesita. Todos los parámetros que tiene el método se los tengo que pasar, ¿sí? ¿Y qué le tengo que pasar acá? Le tengo que pasar edad de la persona, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar esto? Se ejecuta el método main. Tengo una variable, ¿sí?, que se llama edad de la persona. Console.write, se ve la leyenda por pantalla. Por favor, ingrese su edad. El usuario ingresa su edad y esa edad ingresada va a parar a edad de la persona. Luego, se llama al método año de nacimiento y le doy el dato de la edad. Esta variable que está acá, ¿sí? Esto que está acá, le va a pasar el valor a edad. O sea que ahora edad en el método, ¿sí?, va a recibir el dato edad de la persona. Dentro del método, ¿sí?, los procesos que se van a ejecutar son, se va a declarar una variable año actual con el año actual y una variable año. A esa variable año le vamos a asignar año actual menos edad, que en realidad, ¿cuánto vale edad? Vale el dato que se le pasó. Y luego vamos a mostrar por pantalla, usted nació en el año, ¿sí?, más y la variable esa. Vamos a probarlo. Lo guardamos, compilamos y ejecutamos. Por favor, ingrese su edad. Vamos a ingresar 46. Le doy Enter. Se llamó al método. Usted nació en el año 1974. ¿Se entiende? Ahora, si queremos representar este método, ¿sí?, este método tiene parámetros, ¿sí? El parámetro se llama edad. Tiene un parámetro entero y no devuelve nada. Es el segundo caso del que tenemos acá. Recibe datos, no devuelve datos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que no se entienda? Profe, yo no entendí Sí, la parte de edad de la persona. sí. ¿Cómo le brinda el dato? Lo ingresé yo por teclado. ¿Se entiende? Sí, pero abajo está por otro nombre. No importa, porque vos lo que pasás es el valor del parámetro, ¿sí? Lo que se pasa es, en este caso, a esto se lo denomina pasaje por valor, ¿sí? Este dato que yo tengo acá, este valor que tiene acá, cuando se llama al método, se pasa de aquí porque el método tiene un solo parámetro. Los parámetros tienen que tener el mismo tipo y tienen que estar pasados en el mismo orden que están declarados acá abajo. Ahora, ¿quién te dice a vos cómo tenés que pasar ese parámetro? En realidad, los métodos van a tener documentación, ¿sí? Yo cuando escriba la documentación del método mostrar año de nacimiento, ¿sí?, esa documentación va a decir algo así como el método mostrar año de nacimiento es tipo void, ¿sí?, y recibe la edad de una persona para informar el año en que nació. Esa sería la documentación. Ahora, con este método, cada vez que vos quieras saber en qué año nació una persona conociendo su edad, lo podés usar, ¿sí?,
simplemente, y ya lo tenés programado. Lo programás una vez, lo guardás y ya lo tenés programado. ¿Sí? Profe, una pregunta Esto, para mi sí, entender. Lo que usted hizo ahí es pedir una edad y guardar la edad en el programa que hizo recién. sí, sí, con respecto a eso, voy a Hizo hacer guardar. algo más. Ah, Sí, no, mira hizo esto. guardar la edad y después pasarlo, ¿no? O Sí, pasarle esa edad por ahí, con ese método. Y nada más. con eso. Nada más que eso. Ahora miren Ah, ok. esto. Fíjense en esto. Yo voy a comentar desde acá, comento desde ahí hasta acá. Comento todo lo que hice. ¿Sí? Comenté todo lo que hice. O sea que esta parte el compilador no la toma. Y miren lo que hago acá. Digo, mostrar año de nacimiento. Me voy a acostumbrar a hacer el mostrar año de nacimiento. Y entre paréntesis le digo 46. ¿Sí? Porque en realidad lo que espera es un entero, el método mostrar año de nacimiento. Guardo, compilo y ejecuto. Miren que me muestra. Ahora ejecuto de nuevo, le pongo 50. Compilo y ejecuto. Miren que me muestra. O sea, todo este código que escribimos acá es simplemente para usar el método, pero yo el método lo puedo probar. Lo programé y lo pruebo. El método, ¿qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar un número entero que corresponde a la edad de una persona. ¿Sí? Acá lo estoy usando al método. Pero esto es más que nada para que vean que yo acá le paso un número entero, que es lo que tiene que recibir. Acá yo hice que lo ingrese la persona y acá lo paso directamente. ¿Sí? Pero acá puede ir cualquier valor. Si acá paso menos 20, ¿sí? Observen que el método funciona igual. Pero, ¿qué falta acá? ¿Qué falta cuando paso la edad de una persona? Falta la validación que ustedes conocen. ¿Se entiende? ¿Se entendió un poquito? Creo que Mónica habías preguntado. ¿Se entendió un poquito mejor ahí? Gisela, profe, Ah, Gisela preguntó. tiene la voz muy Sí, parecida. Gisela, sí. Eh, ¿o sigue sin Más o entenderse? menos, profe. Bien, No, vamos más a o otra forma. menos. Te lo No. muestro de otra manera. Esto funciona Bien. así. Ustedes tienen, por un lado, el método main. ¿Sí? El método main es void. Void, perdón. Tienen el método main. ¿Sí? En el método main se pide el ingreso de la edad de una persona y ustedes la ingresan. Acá me estoy ahorrando todo, no voy a escribir la parte del todo el código que escribí allá. ¿Sí? Acá ustedes dicen edad, edad de la voy a llamar edad de la persona, se puede llamar igual inclusive. Allá yo le puse edad de la persona. Recuerden que tiene que estar declarada la variable. ¿Sí? Es igual, parseo el valor, int, punto parse, console, punto readline. ¿Sí? Después llamamos al método. Program, punto, ¿cómo era que se llamaba? Mostrar año de nacimiento. Mostrar año nacimiento. Y entre paréntesis, yo lo que puse acá fue edad de la persona. ¿Sí? Y automáticamente se mostraba la edad. Perdón, el año de nacimiento.
Ahora, por otro lado, tenemos un método que también es void, ¿sí? Y que se llama mostrar año, nacimiento. Y entre paréntesis tiene un parámetro int que se llama edad. Y este método, básicamente lo que hace, yo lo voy a resumir ahora, va a ser esto. Console. Punto write, ¿sí? Va a ser 2020 menos edad, porque básicamente hizo eso, ¿sí? Y ahí terminó. ¿Cómo funciona esto? Se ingresa primero. En la primera línea de código, acá el usuario ingresó la edad. Acá, edad de la persona tiene un valor, que es lo que ingresó el usuario. Supongamos que ingresó el número 46, que es lo que habíamos hecho. Cuando se llama al método, este parámetro pasa acá. Le pasa el valor al parámetro del método. ¿Sí? Entonces ahora, esta variable edad se convierte en 46. Console.write 2020 menos edad. O sea que acá lo que vamos a ver es 1974. Eso es lo que pasa. No sé si queda un poquito más claro ahí, pero lo que se hace es un pasaje. Ustedes piensen que acá la máquina en realidad cuando está manejando todo esto, está manejando variables, nombre de variables. En realidad es un nombre y el contenido. Entonces lo que hace es, no sé si se acuerdan, cuando empezamos trabajábamos como unos cajoncitos. Teníamos un cajoncito, ¿sí? Que tenía un nombre, supongamos que se llama X, y otro cajoncito que se llamaba Y. Este cajoncito tiene el número 46. Cuando se pasa el valor, lo que hace es, de este cajoncito se pasa el valor ahí. Entonces, ¿son distintos los nombres? Sí, son distintos, pero no importa. Lo importante es el contenido. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, una consulta. Si usted ahí le puso 46, mostrar año de nacimiento vale 46 y se lo pasa al parámetro siguiente, que es edad, ¿no? No, o sea, no hace el pasaje que usted hizo recién ahí. Lo que hace es que ese 46 que se guardó en edad de la persona queda guardada también en mostrar año de nacimiento, queda ahí y pasa al otro parámetro que es mostrar año de nacimiento, y entre los parámetros que tiene a la edad le va a agregar esos 46. O hace ese pasaje nada más que usted indicó ahí. Queda el pasaje que hice yo ahí. Ah, ok. O sea, vos vas a tener, si después mostrás en la función, en el método main, mostrás edad de la persona va a seguir siendo 46. Y si vos mostrás edad en el método mostrar año de nacimiento, vas a tener el 46. Es okay. Como que otra cosa, que yo no lo hice de esa manera, para no confundirlos todavía aún más. Pero miren esto, les muestro algo. Y por ahí se va a entender lo que es el concepto de variable local y variable global. ¿Sí? Miren esto que hacemos acá. Les voy a mostrar algo. Yo acá, ¿qué pasa si le pongo edad? Miren esto. La variable se llama igual. Esta variable se llama igual que esta. Ahora yo no puedo tener doble declaración, no puedo tener dos variables con el mismo nombre. ¿Por qué me lo permite acá? Recién lo dije, a ver quién se acuerda. Fíjense, ejecuto esto. Ejecuto, ingreso 30. Y me muestra que nací en 1990. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Quién me lo dice? Porque uno muestra un parámetro y el otro no. No, tiene que ver con el concepto, es otro. A ver, Porque alguien que
Ahora Porque lo la edad del respondemos. método solo tiene el ámbito dentro del método, no se puede usar fuera de. Bien, ahí está el tema. Son variables locales, ¿sí? Como la variable se declaró dentro de... Piensen en esto. Esto se los dije a principio de año, lo que pasa es que es lógico que se lo olviden. Una variable, ¿sí? Tiene su ámbito dentro de la estructura donde fue declarada. Una variable tiene su ámbito dentro de la estructura donde fue declarada. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable esta edad es una variable local al método main. Y este parámetro, o esta variable, porque los parámetros son variables, esta variable edad es local a mostrar año de nacimiento. Esta variable la conoce solamente main. Esta variable la conoce solamente mostrar año de nacimiento. Entonces, si yo pongo ¿Entienden? otro método con con la misma variable, ya ahí ya no puedo. Sí, no, se puede, si es otro método. Si yo en otro método, supongamos, me copio este método, ¿sí? Si compilo ahí, va a haber un error, pero el error va a estar acá, que tengo dos métodos con el mismo nombre. Pero si a este método Ah, sí, profe, ya entendí. Sí, le porque cambiamos el nombre, esta variable edad es local al método mostrar. Esta variable edad es local al método mostrar año de nacimiento. Y esta variable edad es local a main. Son variables locales. ¿Y se entiende eso? sí, Luego vamos a ver eso el concepto de variable global. No quiero sí. confundirlos ahora. Vamos despacio. El tema es que se entienda. Una vez que entienden esto, es mucho más fácil programar con métodos. Es muchísimo más simple. Porque yo solamente resuelvo el problema que tengo que resolver. ¿Sí? Es más, esto les va a permitir que ustedes puedan desarrollar en forma grupal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les digo, bueno, nosotros tenemos que resolver el problema facturación, sistema de facturación. Y les digo, bueno, este grupo se va a encargar de el método alta de clientes. Este grupo se va a encargar del método modificación de clientes. Este grupo se va a encargar del método baja de clientes. Este grupo se va a encargar del método listado de clientes y búsqueda. Este grupo se va a encargar del método alta de proveedores. ¿Sí? Este grupo se va a encargar del método alta de artículos. Después juntan todo eso y tienen el sistema facturación. ¿Puedo bajar un ¿Sí? poquito? Así puedo ver, sacarle un screenshot a lo de mostrar. Ahí, perfecto. No está haciendo nada igual esto. Es simplemente un ejemplo. Yo le diría que no lo copien para que no se confundan. Esto no se lo guarden para que no se confundan. ¿Sí? Yo le estoy sacando screenshot por sacarle nomás, Ah, bien. para tener ¿Preguntas? de referencia. No, profe, la verdad que me quedó claro esto del ámbito, que Bueno, la vamos. variable es declarada. Ah, buenísimo. Vamos a hacer otro ejemplo a ver si se termina de entender. ¿Sí? Eh, vamos a programar un método, ¿sí? Que en todos los cursos de programación se da el mismo ejemplo. Vamos a programar un método que le voy a pasar un nombre y me va a saludar. ¿Sí? Le paso un nombre y me saluda a ese nombre. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes, supongamos que van a programar, hacen una fiesta en su casa y en esa fiesta, en la entrada, colocan un cartel o una pantalla, un LCD, en la cual van a mostrar, le van a dar un mensaje de bienvenida a los invitados que se vayan presentando. ¿Sí? Ustedes no le van a programar en base a la lista de invitados, no van a programar, no van a hacer una secuencia de código que salude al invitado que viene, ¿sí? Sino lo que hacen es generan el método que salude y después lo único que hacen es cargar el nombre del invitado y el método lo saluda, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, como vamos a ingresar un nombre, ¿sí? Vamos a borrar todo para no confundirnos. Bien. Recuerden, lo que vamos a programar es un método que salude a un invitado. ¿Sí? Para que salude a ese invitado, le vamos a tener que pasar, por supuesto, el nombre del invitado.
¿sí? Un nombre es un string, ¿sí? String, nombre. Luego, cuando llega el invitado, le mostramos un mensaje. Console.write ingrese tu nombre. Nombre, ¿sí? Va a ser igual a console.readline. Bien. Y ahora vamos a programar el método y al método le vamos a poner como nombre mensaje de bienvenida. ¿Sí? Ahora, el parámetro, si recibe un nombre, va a tener que ser un string. ¿Sí? String, vamos a ponerle como nombre saluda a. ¿Sí? Bien. Ese mensaje de bienvenida le tiene que dar la bienvenida a saluda a. ¿Sí? Entonces, console.whatLine, ¿sí? Hola más saluda a más bienvenido. Esto después podemos programar que si el nombre es femenino me muestre bienvenida, y si el nombre, pero por ahora lo vamos a poner bienvenido, bienvenida a mi fiesta. ¿Sí? Y acá arriba, ahora llega esta persona, ingresa su nombre y vamos a llamar al método. ¿Sí? Program. Punto. Mensaje de bienvenida. ¿Y qué le tengo que pasar? ¿Qué dato necesita mensaje de bienvenida? Necesita nombre. ¿Sí? Vamos a probarlo. Lo guardo, compilo y A ver, ejecuto. aguarde. Ahí te lo muestro. Ingrese Sí. su nombre. ¿Sí? Marcelo. Hola Marcelo, bienvenido a mi fiesta. ¿Sí? Miren que acá, ahí lo tenés, Fabián. Profe, si el método está dentro de la misma clase, ¿hace falta poner el program punto o es una No, es convención que es eso? lo que... ¿Vos ingresaste un poquito más tarde? Sí, 7:30. Ah, ahí He está el dormido. tema. Es lo que comenté al principio. No, no hace falta. Al igual que lo que yo comenté es lo siguiente. Esto es para que tengan, que se hagan costumbre para que después no se olviden de poner el nombre de la clase. Es lo mismo que, ¿se acuerdan que yo les decía en su momento que si ustedes, por ejemplo, tienen una estructura if, for, while, cualquier estructura, si tiene una sola línea de código, ¿sí? No hace falta colocar llaves. Ahora, consejo, coloquen siempre las llaves, así no se las olvidan. Acá pasa lo mismo. Con respecto a eso, que es lo que lo mostré antes. Como está dentro de la misma clase, yo puedo llamarlo directamente, ¿sí? Y va a funcionar lo mismo. Pero acostúmbrense a poner el nombre de la clase porque es la forma correcta de llamar al método. ¿Se entiende? Excelente, gracias. De nada. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Julia. Hola Julia, bienvenida a mi fiesta. ¿Sí? De esa manera funciona. Y como acá recibe un string, es la misma forma que teníamos antes. ¿Sí? Yo puedo directamente pasar el string, ¿sí? Lo recibe y me lo muestra. Lo utiliza dentro de del método. Este ejemplo
es igual al ejemplo anterior, pero acá el parámetro, el dato que recibe es un string, ¿sí? El dato que recibía el método que calculaba el año de nacimiento de la persona era un entero, ¿sí? Es más, ustedes pueden tener un método, ¿sí?, que tenga parámetros de distintos tipos. Vamos a hacer eso ahora. Nuestro método le va a decir a la persona, hola, va a mostrar el nombre, ¿sí? Y va a decir, por ejemplo, hola Julia, de 35 años, bienvenida a mi fiesta, ¿sí? Vamos a hacer eso. Para ello, vamos a necesitar acá, y observen algo importante, los parámetros se separan con coma, y a cada parámetro le tenemos que indicar el tipo. Es decir, voy a colocar int edad. Es otro parámetro de mensaje de bienvenida. Si tengo más parámetros enteros, por ejemplo, además de la edad, me pasa el año de nacimiento. ¿Puedo poner año? No, esto no se puede hacer. Cada parámetro tiene que tener su tipo. Si quiero otro parámetro entero, también tiene que tener su tipo. Cada parámetro con su tipo, ¿sí? Acuérdense de eso. Bien, entonces, ahora static void, mensaje de bienvenida, recibe un string que se llama saluda a y un entero que se llama edad, ¿sí? Entonces, hola, saluda a, más, esto va a mostrar hola, nombre, más, lo voy a hacer de, más, edad, más, espacio, años, coma, bienvenido, bienvenida a mi fiesta, ¿sí? Y ahora acá, para mensaje de bienvenida, además de nombre, le tengo que pasar una edad, ¿sí? Entonces, acá tengo que tener la variable para eso, ¿sí? String nombre, int e, ¿sí? Y acá me copio esto, lo pego acá, le pedí el nombre, ingrese su edad, e igual int punto parse de esto, ¿sí? Y ahora, mensaje de bienvenida, ¿qué datos le tengo que pasar al método mensaje de bienvenida? Le tengo que pasar nombre, coma, edad. En este caso, E. Ahí sí no se pone el tipo de dato, ¿no? No, acá no se pone el tipo. Acá no se pone Listo. el tipo, ¿sí? Ok. Y otra cosa importante. Acá es imposible porque los datos son... bueno, vamos a probarlo primero, después les muestro otra cosa. Guardo, compilamos, ¿sí? Y ejecutamos. Ingrese su nombre, Pedro. Ingrese su edad, 34. Hola Pedro, ahí bueno, falta un espacio. Hola Pedro de 34 años, bienvenido a mi fiesta. ¿Entiende? Algo importante que es lo que les quería comentar. Los parámetros reciben los pasajes en el mismo orden, ¿sí?, en que ustedes los colocan acá. Es decir, ¿puedo pasar esto al revés? Primero la edad y luego el nombre, ¿sí? Bueno, acá ya me muestra los errores, no se los levanto acá directamente, ¿sí? Observen que me dice no puede convertir un string a int, ¿sí? Porque este parámetro que está esperando mensaje de bienvenida es un string, y este parámetro que está esperando mensaje de bienvenida, ¿sí?, es un entero. ¿Entiende? No, Profe, si los ha cambiado. parámetros, discúlpame,
Si los Sí. parámetros son del mismo tipo, yo los puedo poner al revés. Pero ojo que los datos que yo paso tienen que ser en el mismo orden que los necesito. ¿Entiende? Si yo pido primero el año de nacimiento y después la edad, y se los paso al revés, los datos los voy a usar al revés. ¿Sí? No sé si se entiende el concepto. Sí, profe, eso justo le estaba por preguntar, era eso. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Listo. Con esto terminamos el tema de la segunda forma. La primera era no recibe datos, no devuelve datos. La segunda recibe datos, no devuelve datos. Y ahora recibe datos y devuelve datos. ¿Sí? Que es el ejemplo que yo les di de entrada cuando vimos esto. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al caso de la suma. Un método para sumar. ¿Sí? Profe, antes que borre, ¿me deja sacar una captura de Sí. pantalla a la pizarra? A donde explicó de 46 años. ¿Sí? Ah, perdón. ¿Acá? Sí, justo eso. Ahí está. No sé si lo van a entender a eso después. Todavía no me Listo, profe, acostumbro, gracias. de nada, todavía no me acostumbro a escribir en la pantalla, es como muy lisito. Estoy acostumbrado a escribir con tiza, con fibrón, y esto, la verdad, no me puedo acostumbrar. No me sale, pero no puedo hacer que me salga prolijo. Pero bueno, el tema es que se entienda. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un método, ¿sí? Que reciba datos y que devuelva datos, ¿sí? Que son por ahí los más complejos. Una vez que le agarren la mano a esto, van a programar siempre con métodos. Vamos a borrar todo. Bien, vamos a hacer un método para sumar dos números, ¿sí? Dos números reales. Entonces, voy a tener float, número 1, número 2, ¿sí? Punto y coma, y vamos a agregar algo más. Y resultado. Resultado igual 0. ¿Sí? Bien. Primero le vamos a decir al usuario que ingrese un número. Console, vamos a ingresarlo, vamos a hacer que el usuario los ingrese. ¿Sí? No, perdón, disculpen. Vamos a hacerlo un poquito más simple. Vamos a hacerlo un poquitito más simple. Vamos a hacerlo así. Disculpen, para hacerlo un poco más fácil, después lo cambiamos. Voy a declarar una sola variable. Float resultado. ¿Sí? Y ahora voy a decir que resultado va a ser igual a, la función se va a llamar suma reales, no, suma solamente. Suma, y le voy a pasar dos números. 30.7, 25. ¿Sí? Le estoy pasando dos números reales, el número 30.7 y el número 75. ¿Sí? Falta la clase, program. ¿Sí? A resultado le asigno program.metodosuma y le paso 30.7 y 25. Y ahora hay que programar el método suma, que lo que va a hacer es, va a recibir dos parámetros reales y va a devolver la suma de esos parámetros. Como devuelve la suma de dos reales, lo que está devolviendo es un real. Entonces, mi método va a ser static
float, porque ahora devuelve un número real, se va a llamar suma y va a recibir dos parámetros reales. Y esto es lo que les decía. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Tiene dos parámetros y los dos son reales. Entonces los puedo llamar A y B. ¿Sí? No los puedo declarar así. Cada parámetro tiene que tener su tipo. ¿Sí? Float A y B. Y ahora lo que tenemos que hacer es que esa suma devuelva algo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, vamos a declarar otra variable real, float R, ¿sí? Igual 0. Acá lo puedo hacer directamente, puedo decir R igual A más B, pero lo voy a hacer en otro paso para hacerlo, por programar un poquitito más. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar la instrucción, ¿sí? Que es la instrucción que utilizan los métodos para devolver ese algo que devuelven. Instrucción return. ¿Sí? Return. ¿Y qué vamos a devolver acá? Tenemos que devolver R que va a contener la sumatoria. ¿Sí? Entonces R va a ser igual a A más B. ¿Sí? A va a recibir el primer parámetro, el valor 30.7, y B va a recibir el segundo parámetro, el valor 25. A R, que está declarada y es local a suma, le voy a asignar A más B y luego retorno R. ¿Sí? Entonces ahora compilamos. Me está diciendo que hay un problema acá. Profe, ¿por qué tiene resultado y después de R? ¿No sería R ahí? En el main. No, resultado es local a Ah, sí, sí, es local a main. main. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es como le pasé acá un punto, lo vamos a tener que parsear. ¿Sí? Float, Profe, ¿por qué puso return? porque ahí les comento. ¿Le saco quién, Porque profe? vamos a hacer lo siguiente, para hacerlo más simple. Esperen que lo voy a hacer de una manera para hacerlo más fácil, más simple, digamos. Porque si no, para no parsearlo y todo eso, y que sea, me interesa que quede bien simple el código. El tema es el siguiente. Nosotros lo que hacemos es, vamos a sumar dos reales, ¿sí? Entonces, esta variable resultado que tenemos en main, que es donde se va a comenzar a ejecutar esto, ¿sí? Es local a main. Y a resultado le asigno el método suma, al cual le paso dos parámetros reales, ¿sí? Este 30 le va a pasar el valor a A y este 25 le va a pasar el valor a B. En el método suma tenemos dos variables, una variable más local, que se llama R. A R le asigno A más B, que son los parámetros de suma, ¿sí? Que son los que recibieron estos dos números que coloqué en main. Luego, return R. La instrucción return lo que hace es retorna la salida del método. En este caso el método es suma, ¿sí? Y me dice que devuelve un número real. Entonces, ese R sí o sí tiene que estar declarado como real. Primero vamos a probar que funcione y después voy a hacer algunos cambios para que lo tengan en cuenta y se den cuenta de eso. Guardamos esto, compilamos y ejecutamos. ¿Sí? Ahora, si ustedes observan,
ejecuté, ¿sí? Y no me muestra nada esto. La pregunta es, ¿por qué no me muestra nada? Observen el código y díganme por qué no me muestra nada. No tiene ningún error. Fíjense en esto. Compilo y acá abajo me dice compilación correcta. Lo ejecuto. Es muy fácil el error. El por qué, no es un error, el por qué no me lo muestra. A Porque no ver está si pidiendo que lo muestre. porque no le estoy diciendo a la máquina que me lo muestre. ¿Sí? ¿Qué falta acá? El console.writeLane. Bien. Console.writeLine, resultado. Que lo podría haber hecho directamente. Estaba pensando en eso, por eso me lo olvidé. Lo guardo, compilamos y ejecutamos. Ahí tienen el resultado. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Se inicia el método main, se declara una variable resultado, a resultado se le asigna lo que devuelve el método, como acá está el método, de acá se realiza un salto y vamos hasta el método. Se ejecuta el método, A recibe el valor 30, B recibe el valor 25 y hay una variable local en suma que se llama R, a R se le asigna la sumatoria de A y B y se devuelve R. Con este return se devuelve el control del programa a la siguiente línea que la llamó. Y la siguiente línea que la llamó lo que hace es mostrar por pantalla resultado. De esa manera funciona. ¿Sí? Cositas que se pueden modificar acá. Yo puedo, todo esto lo puedo sacar y puedo decir return A más B. Esto no es muy de programador, ¿sí? Pero funciona, es lo mismo. Toda esa línea de código que tenía ahí, observen que si ejecutamos esto es exactamente lo mismo. Profe, ¿Sí? ahí Mauro le hizo un par de preguntas. Ahí voy. Hay un montón de... Lo que pasa es que yo estoy con la pantalla y no las veo, así que cualquier cosa... que se corta. Ahí sí. Con respecto a tu pregunta, Mauro, sí es lo mismo. No es que lo estás pasando, lo estás mostrando. ¿Sí? Ahí lo que preguntaba un compañero, yo puedo hacer todo esto. Saco todo esto de acá, saco resultado, saco esto de acá, y en realidad este program.suma, verdaderamente, ¿qué es eso? Y es un número real, porque esto me está devolviendo un real. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo borro esto de acá? Vamos a probar. ¿Qué pasa si hago eso? Y en realidad es lo mismo, porque eso es un número real. ¿Sí? Compilo y ejecuto. Observen que es lo mismo. ¿Sí? Lo que hice fue sacar esto por pantalla, porque en realidad, ¿qué es esto? Es un número real, es lo que me devuelve el método suma. ¿Sí? Es un real. Y si quiero pedir que el usuario los ingrese, ¿sí? Supongamos, como lo teníamos, N1, N2, ¿sí? Console.write, ingreso un número. Pero esto me va a saltar una línea. Ahí. Ingrese, estoy haciendo lo mismo, pero ahora el usuario va a ingresar los números. ¿Sí? N1 igual
float.parse. Pedimos el ingreso del otro número, N2, ¿sí? Y ahora le vamos a pasar N1 y N2. ¿Sí? Ahí como está. Compilamos, guardamos, compilamos, ejecutamos, ingreso un número, 45, ingrese otro número, 89, 134. ¿Sí? Es más, nosotros acá, ¿sí? Podrían concatenar acá, la suma es los puntos más la llamada. 189 más 232. La suma es 1021. Esa sería la última opción, ¿sí? La opción o la forma en que se pueden utilizar, que es un método que recibe datos y devuelve datos. Profe, ¿Se ¿me podía ve? explicar el return de nuevo? Sí, sí. ¿Cómo hizo Lo que eso? hace el primero, la instrucción return, lo que hace es devolver el control del programa, ¿sí? A la siguiente línea que llamó a esa estructura. En este caso es un método, ¿sí? Return, acá no termina el programa. Lo que hace es terminar el método suma. Termina el método suma y devuelve el control del programa a la siguiente línea que llamó al método, ¿sí? En este caso, lo que hace es, dentro de un método que devuelve algo, ¿sí? La instrucción return te permite devolver ese algo, que en este caso es A más B. Pero en realidad lo que hace return es devolver el control del programa a la siguiente línea que llamo el método. ¿Sí? Ok, Profe, profe. gracias ¿Se a que está acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer esto un poquito más complejo, pero primero, ¿alguna pregunta que quieran hacer? sí, yo Sí, al tener nuestro método adentro lo del tercer tipo, ¿verdad? sí, en este caso sí. Ah, nada, quería saber eso, porque entonces está recibiendo y a la vez también envía. Entonces, Sí, claro, recibe datos y devuelve. Los conceptos es recibe datos por parámetro, ¿sí? Y devuelve datos, devuelve bueno, valor. perfecto, entendí bien. ¿Más Yo tengo, preguntas? yo tengo una consulta, la Sí, última. Si o sea, el flujo de la ejecución va de arriba abajo, le va a pedir, se va a declarar dos números, se va a pedir uno, se va a pedir dos, y después en el console.readline va a mostrar por leyenda, o sea, no se va a mostrar, el programa va ahí. ¿Y dónde se va a parar para pasar al método? ¿Se va a parar ahí, en esa línea acá, de código? En acá esa sí. línea de código se va a parar, va a hacer todo eso y va a volver otra vez y ahí va a sacar por pantalla. Exactamente. Eso es Ah, lo ok. que hace. Listo. No Sí, entendía dónde se paraba eso es el lo que hace. programa para hacer con el método suma. Eso es lo que hace. Si querés, sí, ahí se detiene. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe, por ahora no. La verdad, Bien. todo joya. Bueno, vamos entonces a otro ejemplo. En este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a programar una función. ¿Se acuerdan en la calculadora? En la calculadora ustedes tenían que informar, eran dos números enteros y tenían que informar un número elevado a otro número. ¿Sí? Por ejemplo, la calculadora tiene que sumar, restar, multiplicar, dividir y calcular una raíz. ¿Sí?
¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, estaba Sí, eso. sí. Bien. Vamos a programar un método que nos devuelva un número x elevado a un número y. ¿Sí? Vamos a programar un método que nos devuelva un número x elevado a un número y. Pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero vamos a resolver el problema dentro de main. ¿Sí? Dentro de main. Luego vamos a convertir a ese código que hicimos en un método y lo vamos a utilizar. ¿Sí? Para ir haciéndolo paso a paso. Y va a ser un método que recibe datos y devuelve datos. ¿Sí? Primero lo vamos a programar aquí dentro de main. ¿Sí? Para eso vamos a necesitar variables enteras. ¿Sí? Variable x, variable y, variable res de resultado. Vamos a poner resultado. ¿Sí? Y una variable por una estructura de repetición que la vamos a llamar i. ¿Sí? Ahí vemos qué le tenemos que asignar a las variables. Entonces, el usuario va a ingresar console.write y acá le vamos a decir ingrese la base. X va a ser igual a int.parse console.readline. ¿Sí? Ahora lo mismo con i. Cons.write ingrese el exponente y igual lo que ingresó el usuario. Bien. Ahora, un número elevado a la otra, en este caso, un x elevado a la y, un x elevado a la y, es multiplicar x tantas veces como lo indica y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Entonces, podríamos utilizar un ciclo for, ¿sí? Recuerden esto, lo voy a hacer y después les voy a mostrar algo. For i igual a 1, punto y coma, mientras i sea menor o igual a ¿quién? Y menor o igual a i. Ahí, y más. A la iteración sería i, ¿no? Ahí sí. En este ¿Hasta caso dónde, sí. hasta dónde se va? Exactamente. Llaves, ¿sí? Y acá adentro vamos a hacer resultado, va a ser igual a resultado por x. Para lo cual, a resultado, le voy a tener que asignar un 1. ¿Sí? Bien. Una vez que este ciclo for termina, console.write la potencia es más resultado. Primero vamos a ver si esto funciona. Si no funciona, les buscamos la vuelta hasta que funcione. ¿Sí? Guardamos, compilamos y ejecutamos. Supongamos que la base es 2 y el exponente es 5, esto haría 2 a la quinta, me tendría que devolver 32.
y me está devolviendo 32. ¿Sí? Vamos a probarlo de nuevo por las dudas. Ejecutamos. Supongamos que la base es 2, ¿sí? Y le paso 8, me tendría que hacer 2 a la 8, me tendría que devolver 2,56. Esto está funcionando perfecto. ¿Sí? Ahora, esta es la función POW, la función MAT. Cuando ustedes de la clase MAT, si terminaron la calculadora, y ahora me estoy acordando con esto que estoy hablando de que un compañero, si no me acuerdo fue Cristian, me envió la calculadora. Mañana te lo miro sin falta eso, Cristian, me acabo de acordar, disculpame. Esto es si ustedes terminaron la calculadora, tuvieron que utilizar de la clase MAT la función POW. ¿Sí? La función POW, también que la función POW trabaja con números de doble precisión. Acá es lo mismo, pero con enteros. ¿Sí? Recibe dos números y me devuelve x elevado a la i, que es lo que tengo que hacer ahora. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a modificar esto para que a esta operación la realice el método. ¿Sí? Entonces, aquí abajo, fuera del método main, me voy a crear un método que va a ser static. ¿Sí? Se va a llamar potencia. ¿Sí? Y potencia va a tener dos parámetros enteros. El parámetro se va a llamar base y el otro parámetro se va a llamar exponente. Sí, Disculpe que le interrumpa, pero ¿podría apretar control Z para poder sacarle lista a lo anterior? es que no modifique nada. Lo tenés ahí, mirá. Ok, a ver, aguarde. Perfecto. ¿Listo? Sí, Bien. sí. Potencia. Acá base es una palabra reservada, así que le voy a poner base. ¿Sí? ¿No le faltó el tipo de dato que va a devolver? ¿O no? ¿Que va a ser A entero? eso iba, a eso iba. Tengo el nombre, ¿sí? Tengo los parámetros. Si yo hago un x multiplicado tantas veces por un y, ¿sí? Y los dos son enteros, ¿qué me va a devolver esto? Un Ustedes entero, profe. me va a devolver un entero. Entonces, esto va a devolver un int, ¿sí? Ahora, las llaves, en este caso del dominio del método, y acá adentro está el tema. Ahora, esta variable resultado es la que estoy utilizando, ¿sí? Así que hago lo siguiente. Este código lo corto, ¿sí? Y lo pego acá. Acá como tengo la variable i, la voy a declarar acá adentro. Int i. Y me falta declarar acá afuera la variable resultado, que es local, o va a ser local, mejor dicho, al método potencia. ¿Sí? Ahora, esta i que está acá, ¿sí? ¿Quién es de los parámetros? Exponente. Y esta x que está acá, ¿quién es de los parámetros? Es base. ¿Sí? Todavía no terminó esto, ¿eh? A esta variable resultado que me traje acá, ¿sí? La tengo que sacar de acá y a la i también. Me va a quedar solamente x e y. ¿Sí? Entonces, una vez que se realizó la operación, ¿sí? Tengo que devolver return resultado. ¿Sí? Fíjense que está fuera del ciclo, ¿eh? Este return resultado está fuera del ciclo. Y ahora, acá, en vez de mostrar el resultado, más program.potencia, y entre paréntesis le paso los parámetros. Y observen que acá me dice, ¿sí? Que este parámetro es entero y este otro parámetro también es entero. Entonces acá le voy a pasar x, y. ¿Se ve? Ahora estamos utilizando un método que calcula la potencia o que calcula un número x elevado a un número y.
¿Sí? Bien, vamos a ejecutar esto, que en realidad va a ser lo mismo que antes hacíamos en main. ¿Sí? Guardamos, compilamos y ejecutamos. ¿Sí? Hago número 3, ¿sí? Elevado al cubo. ¿Sí? La potencia es 27. ¿Se entiende cómo es esto? Es un número x elevado a un número y mediante un método que se llama potencia. ¿Preguntas? Profe, a mí no me termina de cerrar lo que es el return, cómo funciona. No lo entendí. Bien. Vos cuando terminás cualquier método que devuelve un valor, cuando finalizás cualquier método que devuelve un valor, lo vas a hacer mediante la instrucción return. ¿Sí? El return acá yo estoy retornando resultado. Ahora observen esto que tiene que devolver, un entero. ¿Sí? Y yo acá le estoy diciendo que ese entero es resultado. ¿Sí? Recuerda eso. Cualquier método que devuelve un valor se finaliza con la instrucción return. Y ese return va a tener que tener o va a tener que devolver ese algo con el mismo tipo de dato, ¿sí?, de la devolución. En este caso, int. Esta variable resultado, ¿qué es? Es un entero. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo acá pongo float, ¿sí?, hay un error. ¿Por qué? Porque potencia retorna una variable entera y acá está retornando una variable real. El error está acá, el tipo de dato. Otra cosa, yo acá en el return, para finalizar la función, recuerda que el return es para finalizar el método, ¿sí? Yo acá puedo poner return 0, y en realidad sí, lo puedo poner, y esto va a funcionar. No va a funcionar para los fines, porque ¿qué va a pasar? Si yo pongo return 0, ¿qué me va a mostrar esto? Yo le paso los datos y me va a mostrar 0, porque está retornando un 0. Fíjense, compilo, ejecuto, pongo 3 y 4 y me muestra 0. ¿Por qué? Y porque el método retornó 0. ¿Sí? Si no te queda claro, pensalo de la siguiente forma. La instrucción return se utiliza para finalizar un método que devuelve un valor. ¿Sí? Y mediante ese return lo vas a utilizar para devolver ese valor. ¿Sí? Sería, profe, algo así como un console Warline, ponele. O sea, Lo que pasa devuelve. Lo que pasa es que no lo piensen de esa manera, porque el console.wordLine, ¿sí?, en realidad lo que hace es mostrar algo por pantalla. Yo acá no lo tengo que mostrar, lo tengo que pasar, lo tengo que devolver. ¿Sí? Por eso digo, no hagan esa analogía porque conceptualmente no es lo mismo. Si fuese un tipo void, sí te digo es lo mismo, pero no, acá no hagan esa analogía porque no es lo mismo. ¿Sí? Profe, Sí. es como devolver algo que es como recibir algo y darlo otra vez para otra función. Sería algo El, así. El return. eh, el tema es el O no tan siguiente, así. fíjense en esto. Si yo les digo, hay un método que recibe dos números enteros y devuelve y retorna, ¿sí?, la suma de esos números. Ese método tiene esta forma. Método se llama suma, que recibe y va a recibir dos números enteros, ¿sí?, dos int. ¿Y qué retorna? Retorna la suma de esos dos números enteros, que va a ser un entero. Esto que tenemos acá son los parámetros. ¿Sí? Y esto que tenemos ahí es el return. ¿Se entiende? De esa manera funciona. ¿Sí? Sí, profe, es como tener Yo, dos. yo les diría que no se compliquen, háganlo bien simple. Un método, en este caso un método que recibe parámetros, devuelve algo. ¿Cómo va a devolver ese algo? Lo va a devolver mediante un return. Retorna. Si recuerdan que return es retorno, retorna tal cosa. ¿Sí? ¿Se entiende?
De todas formas, les voy a dejar algunos, va a haber un trabajo práctico donde van a tener que programar todos métodos. No necesariamente van a tener que programar el método main para poder utilizarlos, pero si los quieren probar necesitan sí o sí el método main. Genial. ¿Sí? ¿Esto lo subiría el fin de semana? No, voy a ver si lo puedo subir antes. ¿Sí? Si los como esto ya lo tengo armado, a ver si los puedo subir mañana. ¿Sí? Genial. ¿Y le puedo hacer una consulta que no tiene Sí. mucho que ver con la clase? ¿Usted ya decidió cómo van a ser los grupos de...? No, calculo que para mañana ya se los tengo. No. Perfecto. Vos llegaste un ratito más tarde. Con respecto a mañana, es la última clase que tienen todos juntos. ¿Sí? El jueves de la semana que viene yo tengo mesa de examen, con lo cual no voy a estar, no van a tener clases el jueves que viene. Y otra cosita más, que a raíz de hablar con algunos compañeros, decidí agregar semanalmente una hora más es una tutoría de programación que no es obligatoria, los que quieren se quedan, y lo que vamos a hacer es repasar contenido desde principio de año y resolver los ejercicios de los trabajos prácticos. ¿Sí? Genial. Pero no es obligatorio, es para los que se quieran quedar. Y van a Pero, hacer profe, ¿sería los algoritmo? de algoritmos solamente, de práctica no. Ok. ¿Sí? Está bueno Algoritmo. porque la vamos a agarrar más la mano, profe. Sí. La idea es resolver los ejercicios de los trabajos prácticos y darle una mano a los que les cueste un poquito. ¿Sí? Bien, les voy a dejar un trabajo que van a hacer todos métodos, programación de métodos. ¿Sí? Profe, ¿cuándo sería eso, una hora de tutoría? A partir de ¿Desde la cuándo semana arranca? que viene, no, la siguiente semana, Ah, ok, dentro de 2 semanas. Ok. dentro de 2 semanas. ¿Sí? ¿Listo? Bien, chicos. Cristian, te miro lo que me enviaste. ¿Sí? Bueno, suerte, nos vemos mañana. Nos hablamos Listo. mañana.